Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. Vamos entonces a continuar con el tema que iniciamos ayer, que fue el derecho de acción. Entonces ayer estábamos mencionando que el derecho de acción es el derecho que tiene toda persona para solicitar que el Estado intervenga a resolver un conflicto, ¿sí? Y que ese derecho se perfecciona con la demanda, con la presentación de la demanda. Hoy vamos a ver la diferencia entre acción, demanda y pretensión, que son los tres conceptos claves cuando se habla de acción. Acción, demanda y pretensión. Sí, vamos a ver las diferencias entre los tres conceptos. Lo primero que podemos decir es que la acción, así como en este gráfico, es un derecho general que tienen todas las personas para exigirle al Estado que participe y que resuelva un conflicto por medio de un juez. Ese derecho, entonces, se ejerce mediante una demanda, mediante la presentación de una demanda. Y dentro de la demanda, la parte principal de la demanda, el núcleo de la demanda, es la pretensión. Ese es el núcleo de la demanda, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la acción es un derecho, el derecho a solicitar que el Estado participe con la resolución de un conflicto y de una decisión. La demanda es un acto procesal. Es el acto procesal por medio del cual se ejerce el derecho de acción, ¿sí? Cómo se perfecciona. Y ese acto procesal está regulado y tiene unos requisitos. El único requisito que tiene el derecho de acción es que usted sea un sujeto de derechos, ¿sí? Todos los sujetos de derechos tienen derecho de acción, pero la demanda sí tiene unos requisitos que están consagrados en las diferentes normas procesales. En este caso, dentro del Código General del Proceso, tenemos unos, ¿sí? Como en el artículo 82, o en el Código de Procedimiento Laboral tenemos los otros, el Código de Procedimiento Penal y así, sucesivamente. Entonces, la demanda es el acto procesal por medio del cual se ejerce el derecho de acción. ¿Listo? El núcleo de la demanda, la parte principal de la demanda, es la pretensión, que la pretensión contiene el petitum. ¿Qué es el petitum? Es lo que el demandante le pide al juez que haga, que le dé para resolver el conflicto. Entonces, la demanda es el acto procesal mediante el cual yo ejerzo el derecho de acción. Y la pretensión, que es el núcleo de la demanda, es donde está el pedido específico, donde dice yo lo que quiero son 100 millones de pesos de indemnización. La pretensión va dirigida en contra del demandado. Sí. Y se pide que ese demandado sea quien responda por esa obligación que yo estoy solicitando, por ese derecho que estoy solicitando ahí en la pretensión. ¿Listo? Pero la demanda, además de contener la pretensión, contiene la justificación de la pretensión, ¿sí? Dentro de la demanda está la pretensión, así como lo veíamos acá en este esquema. Dentro de la demanda se encuentra la pretensión, pero ¿qué más tiene una demanda? La demanda contiene la justificación de por qué si usted está pidiendo esos 100 millones de pesos. Entonces contiene la justificación fáctica, que son los hechos, las situaciones de la vida real que le dan fundamento a la pretensión. Entonces, si usted dice que quiere 100 millones de pesos por indemnización, ¿por qué razón lo quiere? Entonces usted dice, a ver, lo que pasa es que yo había firmado un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo, mi empleador era el señor Pedro Pérez.
Y el día tal, a tal hora, el señor Pedro Pérez me despidió sin justa causa. Por lo tanto, yo solicito que se me indemnice por despido sin justa causa, toda vez que mi contrato era término indefinido. Entonces, mire que ahí yo le di las circunstancias fácticas, las circunstancias de hecho que sustentan eso que yo estoy pidiendo. Pero además de las circunstancias de hecho, ¿sí? Además de los hechos que me van a decir el por qué estoy pidiendo yo eso, también le doy los fundamentos jurídicos. Entonces le digo al juez en qué normas me estoy basando para realizar esa pretensión. Entonces yo le cito las normas del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Las normas procesales, las sentencias, la Constitución, todas las normas que yo vaya, con las que me vaya a apoyar para solicitar la indemnización que les estaba diciendo. Entonces la demanda contiene esa pretensión, que es el núcleo, la parte más importante, donde yo le digo al juez, yo lo que quiero es esto, pero además de eso contiene la justificación de la pretensión. Entonces contiene los fundamentos fácticos, que son los hechos, ¿sí? Donde se dice las razones de la vida, del mundo, lo que pasó para que usted pida los 100 millones. Y además contiene los fundamentos jurídicos para pedir esa indemnización. Entonces, el derecho de acción es el derecho a solicitar que el Estado nombre a un juez y entre a resolverme el conflicto. Ese derecho lo ejerzo mediante un acto procesal, que es la demanda. Y en esa demanda se va a contener la petición que yo le digo al juez, vea, usted necesito que me dé esto para resolver el conflicto. Esa petición va dirigida contra el demandado y el demandado es el que tiene que pagar o tiene que resolver, si el que tiene que dar lo que yo estoy pidiendo ahí. Pero es el juez quien le da la orden al demandado de hacerlo, ¿sí? Mediante la sentencia le dice, sí señor, usted le tiene que pagar los 100 millones. Pero además la demanda no solamente contiene la pretensión, la demanda contiene otras cosas. Básicamente lo que contiene son los fundamentos por los cuales se hizo esa petición. Los fundamentos fácticos, que son los hechos, y los fundamentos jurídicos por los cuales se hace la pretensión. Entonces, si bien los tres actos, si bien las tres situaciones están relacionadas y van dirigidas hacia lo mismo, no es lo mismo hablar de acción que hablar de demanda, que hablar de pretensión. O sea, en sentido amplio sí es lo mismo, porque la acción se ejerce mediante la demanda y dentro de la demanda está la pretensión, pero si somos específicos, vemos que la acción es un derecho, la demanda es un acto procesal y la pretensión es el núcleo de la demanda, el punto clave de la demanda donde está contenida la pretensión, donde está contenido lo que se solicita que el juez haga para resolver el conflicto, ¿sí? Entonces, son tres conceptos que son diferentes, pero que están emparentados porque van dirigidos hacia lo mismo. El problema de la pretensión es que, ahorita estábamos diciendo, ¿cuál es el requisito que tiene la acción? El requisito que tiene la acción es que usted sea un sujeto de derechos y en ese caso entonces puede ejercer la acción. El requisito de la demanda es que se haga conforme a lo que las leyes procesales han establecido en los códigos general del proceso, procedimiento laboral, código de Profe, procedimiento administrativo, etcétera. Dígame, porfa, me repites el requisito de la acción. que usted sea sujeto de derechos. Si usted es Listo. sujeto de derechos, tiene acción. O sea, si usted es sujeto de derechos, usted le puede exigir al Estado que entre a resolverle un conflicto. Ese es el requisito, ser un sujeto de derechos. Entonces, por eso es que la acción la tienen las personas nacionales. Por eso es que la acción la tienen las personas extranjeras. Por eso es que lo tienen los mayores de edad, los menores de edad, las personas jurídicas, los interdictos. Todos los sujetos de derechos tienen derecho de acción. Entonces, como requisito de la acción, tenemos ser sujeto de derechos. Como requisito de la demanda, tenemos los que fijen las normas procesales, ¿sí? Por ejemplo, dentro del Código General del Proceso para las demandas civiles y de familia,
usted encuentra en el artículo 82 los requisitos de la demanda, que son básicamente estos que les voy a mostrar aquí. ¿Sí? Que haya una introducción donde se dice quién está demandando a quién y por qué lo está demandando. ¿Sí? ¿Cuál es la clase de proceso? Esa es la introducción. Que hayan las pretensiones donde usted pide qué es lo que usted está solicitando, cuál es lo que qué es lo que usted necesita para que se resuelva el conflicto. ¿Sí? Esas son las pretensiones. Se pueden pedir varias cosas dentro de una sola demanda. Entonces, usted ya hizo este pedido. Usted ya dijo, vea, yo lo que necesito para que se resuelva el conflicto es esto. Luego esto lo tenés que fundamentar y lo fundamentás por los hechos, ¿sí? Las situaciones de la vida real en la cual vos te basás para hacer este pedido. Pero yo como demuestro que esto es cierto, que esto sí pasó, entonces presento unas pruebas para poder demostrar que los hechos sí ocurrieron. ¿Sí? Y luego acá más abajo están los fundamentos de derecho, que son las razones jurídicas que fundamentan esto. Y está la competencia, que es lo que vimos, demostrarle al juez que él sí es competente, ¿sí? Con los factores que determinan la competencia, yo le tengo que decir al juez por qué él es el que va a tramitar este proceso. Y luego las direcciones de notificación, las medidas cautelares y los anexos. Estos son los requisitos que tiene el artículo 82 del Código General del Proceso para una demanda civil, comercial, agraria o de familia, ¿sí? Esos son los mismos requisitos para todas. Entonces, el requisito de la acción es que usted sea sujeto de derechos, pero el requisito de la demanda es que se cumpla con lo que mencionan las normas procesales. ¿Listo? La pretensión tiene como requisito que usted esté legitimado en la causa. ¿Qué significa eso? Entonces, si quieren poner como subtítulo, legitimación en la causa, si está tomando nota. La legitimación en la causa implica que la persona que exige que el juez decida de cierta manera debe demostrar que tiene un interés legítimo para poder pedir eso. ¿Cómo así? Profe, espera un momentico. ¿Me repite, por favor, la definición, por favor? La legitimación en la causa implica que quien solicita algo, quien tiene una pretensión, debe tener un interés legítimo que lo faculte para exigir eso, ¿sí? Para exigir lo que pretende, pues. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Imagínense este ejemplo. Resulta que a mí no me cae bien la esposa de mi papá. ¿Será que yo puedo pedir el divorcio? No, no ¿Por tiene qué causa no? suficiente. Porque no tiene causa suficiente para eso, y además el divorcio es de mutuo acuerdo entre los cónyuges. ¿Por qué es entre los cónyuges? Porque ellos son los que están legitimados en la causa. Es decir, que ellos son los que tienen el interés legítimo para demandar. Ellos son los que firmaron el contrato. Entonces, la legitimación en la causa implica que yo debo demostrar que tengo la calidad jurídica para solicitar esa pretensión. Esa calidad jurídica en este caso es ¿cuál? Ser cónyuge. Solo quien tiene la calidad de cónyuge puede solicitar el divorcio. Si usted no es cónyuge, no se puede divorciar. Porque no Profe, tiene... Dígame. pero entonces me puede dar otro ejemplo que no sea ese, como para captar bien la idea. O sea, ya le entendí la idea, sí, pero no lo encuentro relacionado con otro ejemplo. ¿Quién puede solicitar la reivindicación de un bien inmueble? El dueño. Listo. ¿Y qué es el propietario? La persona que tiene la calidad de titular del derecho real de dominio. Entonces, solamente quien es el titular del derecho real de dominio puede solicitar que se le reivindique. Si yo no soy dueño de una finca, yo no puedo solicitar que me reivindiquen esa finca. Es que si yo no soy el dueño, ¿cómo así que se la devuelvan? ¿Por qué? Entonces yo digo, es que yo soy el titular. Ok.
¿quién puede cobrar una letra de cambio? El acreedor, quien figura como el beneficiario de la letra de cambio. ¿Quién puede reclamar alimentos? ¿Quién es hijo? ¿Sí? Cónyuge. ¿Quién tiene la calidad de hijo? ¿Quién tiene la calidad de cónyuge? ¿Quién tiene la calidad de hermano? Cualquiera de las personas que dice el artículo 411 del Código Civil, que son los que pueden reclamar alimentos. ¿Sí? ¿Quién puede solicitar una indemnización por despido sin justa causa? El despedido. El que era empleado y lo despidieron. Tomás, dígame. Profe, es decir, que ahí es donde se diferencia la demanda de la denuncia, que la denuncia puede ser hecha por uno en favor de un tercero. En cambio, la demanda tiene que ser el titular de ese derecho. Correcto. Acuérdense que la denuncia dijimos que es darle a conocer al Estado que ocurrió algo. ¿Sí? ¿Y quién puede hacer la denuncia? La puede hacer la víctima, la puede hacer un testigo. ¿Sí? Incluso los medios de comunicación a veces hacen denuncias. En cambio, la demanda implica que usted hace una pretensión que va dirigida contra alguien, usted está solicitando algo para usted, y entonces usted tiene que tener la legitimación en la causa para hacerlo. En cambio, para denunciar usted no tiene que estar legitimado. ¿Usted qué es lo que tiene que tener para denunciar? Tener conocimiento de que se ocasionó o que se causó un delito. Nada más. Usted solamente con tener conocimiento de que hubo un delito, usted lo puede denunciar. ¿Sí? Y mire que hay incluso denuncias anónimas. ¿No han escuchado? Es que llame a la línea no sé qué y denuncie. ¿Te pongo abuelita? Ven y te pongo abuelita. Entonces, esa es la cuestión. Que usted puede pretender algo siempre y cuando usted tenga la calidad jurídica necesaria para pedir eso. Eso es la legitimación en la causa, demostrar que yo tengo un interés legítimo. Pero no basta con decir, yo soy hijo, deme alimentos, ¿sí? Yo soy cónyuge, deme el divorcio. Yo fui empleado y me despidieron, deme indemnización. Yo soy víctima de un accidente de tránsito, deme indemnización. No, no basta con decir eso. Además de decir, usted tiene que probar que tiene la calidad jurídica. ¿Usted cómo demuestra que es hijo? Con el registro civil de nacimiento. ¿Usted cómo demuestra que es acreedor? Con el título de valor donde dice que usted es el acreedor. ¿Usted cómo demuestra que usted es el arrendador de un apartamento? Porque en el contrato de arrendamiento dice que usted es el arrendador, ¿sí? ¿Usted cómo demuestra que es socio de una sociedad para solicitar la liquidación de la sociedad con las acciones o con el contrato societario donde dice que usted es uno de los socios, ¿sí? Usted tiene que demostrar que tiene esa calidad jurídica, demostrar que estás legitimado en la causa. Pero la cuestión es que la legitimación en la causa se da para los dos extremos de la litis. Es decir, que tenemos legitimación en la causa por activa para el demandante y tenemos legitimación en la causa por pasiva para el demandado. Porque así como yo necesito demostrar que yo tengo el interés legítimo para hacer la pretensión, también tengo que demostrar que contra quien ejerzo la pretensión tiene la calidad jurídica suficiente para responder por esa pretensión. Es decir, ¿a quién le solicito que reivindique el bien inmueble? Al que lo está poseyendo o al que me quitó la tenencia del bien. ¿Sí? ¿A quién le solicito que me restituya el bien porque no pagó el canon de arrendamiento? Al arrendatario. ¿A quién le digo que me pague el dinero que me deben un pagaré? Al deudor. ¿Sí? ¿A quién le solicito el divorcio? Al otro cónyuge. ¿A quién le solicito que me pague alimentos? Al padre o al hermano o al cónyuge, sí, el que sea que requiera, que tenga que la obligación de pagar. Entonces yo tengo que demostrar la legitimación en la causa por activa, es decir, el interés legítimo que tiene el demandante, y también tengo que demostrar la legitimación en la causa por pasiva, es decir, la calidad jurídica que tiene el demandado, que es lo que lo hace responsable de esa pretensión. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está el asunto? Que yo, cuando ejerzo
cuando se me dice que tengo derecho de acción, se dice que todas las personas tienen derecho de acción, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si todas las personas tienen derecho de acción, quiere decir que yo puedo demandar al que me dé la gana, ¿sí? Pero cuando yo instauro la demanda, le digo, un momentico, usted para poder instaurar la demanda tiene que tener un requisito. Ese requisito se llama legitimación en la causa. Usted tiene que tener el interés legítimo. Es decir, si bien usted puede solicitar la intervención del Estado para que se resuelva el conflicto, para instaurar una demanda específica, usted necesita demostrar que usted tiene un interés legítimo. ¿Esto qué es lo que hace? Limitar el derecho de acción. Para que no se presenten demandas sin sentido, para no perder el tiempo, para no perder recursos, porque es que hacer un proceso es muy costoso. Tenemos que tener funcionarios, tenemos que pagar servicios, tenemos que tener juzgado, tenemos que tener sala de audiencias, tenemos que tener implementos de grabación, sí, mesas, sillas, etcétera, policía, vigilante, en fin, todo eso. Entonces, resolver una demanda es costoso. Entonces, lo que hacemos, al limitar que usted presente la demanda, sí, solo si usted tiene la legitimación en la causa, lo que hace es que nos evita gastos innecesarios. ¿Y contra quién se puede ejercer la demanda? ¿A quién es que usted le lanza la pretensión? Solamente a la persona que está legitimado en la causa por pasiva para responder. De nuevo, para evitar los gastos innecesarios de recursos, para evitar que se hagan demandas que no tienen ningún fundamento. Entonces, el requisito para usted poder pretender es tener legitimación en la causa por activa. Y el requisito para poder exigirle eso a otro, para que otro llegue y le pague a usted los 100 millones que estábamos poniendo ahorita de ejemplo, es que esa persona esté legitimado en la causa por pasiva. Entonces, el ejemplo que estábamos diciendo ahorita era que la persona la despiden sin justa causa. Entonces, yo tengo que demostrar que yo era empleado y que me despidieron sin justa causa. Y tengo que demostrar que la persona a la que le estoy cobrando la plata era el empleador. Entonces, eso es lo que le da la legitimación en la causa a ese sujeto para exigir el cumplimiento y para obligar que ese otro cumpla. ¿Sí? ¿Queda entendido o no? Sí, sí. Muy bien. Entonces ya sabemos las diferencias entre los tres elementos. Entre acción, entre demanda y entre pretensión. ¿Listo? Que pueden ser lo mismo si nosotros miramos cuál es la finalidad que se hacen. Pero digamos que va de más de lo general a lo particular. ¿Listo? Es ir especificando ese derecho. Derecho de acción se presenta mediante una demanda que lo que contiene en el núcleo es la pretensión. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a hablar del derecho contrario, del derecho que hace oposición al derecho de contradicción, al derecho de acción, que es el derecho de contradicción. ¿Sí? Uy, que es este que está acá. Si bien existe el derecho de acción, que implica que yo puedo solicitar la participación del Estado para la resolución del conflicto, existe un derecho contrario, que es el de contradicción, que implica que yo puedo controvertir lo que se diga en mi contra al ejercer este derecho de acción. Esto hace parte del principio del debido proceso y del derecho de defensa. Todas las personas tienen derecho a controvertir lo que se diga en su contra. Entonces, todos tenemos derecho a solicitar que el Estado nos resuelva un conflicto. Y este derecho de acción lo hacemos por medio de una demanda. Pero asimismo, todos tenemos derecho a que si se presenta una demanda en nuestra contra, controvertir lo que se diga en esa demanda. Ese es el derecho de contradicción, que implica la facultad de defenderme, la facultad de controvertir lo que se aduce en mi contra. Entonces, si por un lado yo puedo exigir, por el otro lado me puedo defender.
y debo ser escuchado. Y entonces, si ya habíamos visto que la acción es el general y que luego pasamos a la demanda y luego pasamos a la pretensión, entonces, ¿cómo funciona frente a la contradicción? Funciona de esta manera. Tenemos la contradicción como derecho a controvertir lo que se diga en mi contra. Específicamente, ese derecho se perfecciona con la contestación de la demanda. La contestación de la demanda implica que si alguien ejerce una demanda en mi contra, yo tengo derecho a controvertir lo que se dijo en esa demanda. Tengo derecho a controvertir las pretensiones, a controvertir las pruebas, a controvertir todas las leyes que usted dijo que estaba haciendo valer ahí. Yo tengo derecho a controvertir lo que se dice en mi contra. Esa controversia, esa defensa se hace por medio de las excepciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está el asunto? La contradicción implica que yo puedo defenderme de lo que se diga en mi contra. Y la contestación implica que yo cojo la demanda que se había instaurado en mi contra y me refiero a lo que se dice ahí. Específicamente me tengo que referir a la pretensión. Entonces yo tengo que decir, me opongo a esta demanda y en específico a esta pretensión, y yo puedo controvertir y decir, me opongo a esto, o también puedo decir, me allano, estoy de acuerdo con eso, lo acepto. Yo también puedo decir, esos hechos que la persona está aduciendo en la demanda son falsos. Eso no fue así, eso no es cierto. Pero entonces tengo que decir qué fue lo que pasó. A usted está diciendo que eso es falso, entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? A usted está diciendo que eso no es, que eso no pasó de esa manera, entonces ¿cómo fue que pasó? Entonces yo controvierto la pretensión y le digo, no, yo no estoy de acuerdo. O puedo decir, sí, yo acepto eso. También es válido. Pero yo tengo que hacer una postura y decir si la acepto o si no la acepto. Y frente a los hechos, tengo que controvertirlos y decir, no, momentico, eso no es cierto. O esto sí es cierto. Lo mismo con las leyes que la persona dijo que iba a presentar. Entonces yo puedo decir, un momentico, es que ese no es el artículo ni esa es la ley que va en este caso. La que hay que aplicar es esta otra. Es que esa sentencia que usted dijo se aplica a este caso, pero aquí necesitamos esta otra sentencia. ¿Sí? Yo controvierto todo lo que se dice en mi contra. Pero ¿cuál es el núcleo de la contestación? Las excepciones. ¿Que cómo funcionan las excepciones? Las excepciones son de dos tipos. Las excepciones de mérito fondo, que son estas, y otras que vamos a dejar por fuera, que son las excepciones previas. Las excepciones previas lo que hacen es que le dicen al juez que él no puede iniciar el proceso, que no puede tramitar el proceso porque el proceso tiene un problema de forma, porque no se han cumplido requisitos que se exigían para la demanda. Entonces se le dice, por ejemplo, usted no es el juez competente, usted no puede iniciar este proceso porque usted no es el competente. Porque hay un problema, según el factor territorial, no se aplica el fuero personal, sino que se aplica el fuero real, donde está ubicado el bien inmueble. Entonces usted no es competente, es el juez de San Gil el que es el competente, porque allá en San Gil es donde queda la finca, no el de acá de Medellín. Entonces, la excepción previa lo que hace es que no inicie el proceso. Pero la excepción previa no es en la que nos queremos concentrar. La que nos queremos concentrar es en la excepción de mérito. Porque, ¿qué es lo que hace la excepción de mérito? La excepción de mérito lo que ataca directamente es las pretensiones de la demanda. Entonces, en la contestación yo me refiero a todo lo que está en la demanda. Me refiero a las pretensiones, me refiero frente a los hechos, me refiero frente a los fundamentos de derecho, me refiero a todo. Controvierto todo lo que se dice acá. Y las excepciones de mérito lo que tratan es de atacar la pretensión. Lo que quiero es decir por qué razón
El demandante no puede pedir eso. ¿Por qué razón el demandante no se le puede conceder esa pretensión? Porque entonces están vulnerando derechos. Algunos ejemplos de excepciones de mérito son estos. Hay muchas excepciones de mérito, pero estas las traemos aquí como un ejemplo. Cosa juzgada. Quiere decir que esto ya se resolvió, el proceso ya fue resuelto con anterioridad y no puede volver a discutirse lo mismo. Entonces usted no le puede conceder las pretensiones al demandante porque es que esto ya se había resuelto en otro proceso. O que hay caducidad de la acción, es decir, que la persona tenía un tiempo determinado para ejercer la demanda, para ejercer la acción y no lo hizo. Entonces, si la persona no demanda en el término específico que le da la ley, que puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, el término que sea que da la ley, si no lo hace, ya no lo puede hacer, ha perdido la oportunidad. Esto es como la fecha de vencimiento. La transacción, recordarán ustedes cuando vimos los métodos alternativos de solución de conflictos, que estábamos hablando de la autocomposición, heterocomposición, etcétera, y que vimos los equivalentes jurisdiccionales. Y que dijimos que la transacción es un método heterocompositivo en el cual las dos personas se ponen de acuerdo para resolver un conflicto presente o precaver un litigio futuro. Pero lo más importante es que dijimos que estos se llamaban equivalentes jurisdiccionales porque la resolución del conflicto equivale a una sentencia. Y uno de los principales efectos que tiene la sentencia es precisamente que hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, que una vez resuelto el asunto, no puede volver a demandarse por lo mismo. Entonces yo aquí en transacción lo que le digo es, señor juez, vos no puedes considerar la pretensión de este man porque es que eso ya se resolvió por una transacción. O sea que eso ya hizo tránsito a cosa juzgada. Falta de legitimación en la causa, lo que estábamos diciendo ahorita. Esa persona no tiene el interés legítimo para pedir esto. Esa persona no puede interponer la demanda porque no tiene la calidad jurídica que se exige para esto. ¿Ya? Prescripción extintiva del derecho u obligación. Es decir, que a la persona perdió el derecho que tenía. ¿Sí? Ya no puede reclamar ese derecho porque prescribió. Conciliación extrajudicial. Es lo mismo que la transacción. Esto también es un método alternativo de solución de conflictos, un equivalente jurisdiccional. Entonces, cuando algo ya se ha resuelto por conciliación, lo mismo aplica a la cosa juzgada. ¿Sí? Lo resuelto por conciliación no puede ser tenido en cuenta dentro del proceso porque hizo tránsito a cosa juzgada. ¿Sí? Compensación, esto es lo que llamaríamos comúnmente en la plaza el cruce de cuentas. Vos me debes y yo te debo, entonces hacemos una compensación de las deudas, pago total o parcial. Yo le digo, hombre, pero este man como me está pidiendo 20 millones de pesos y yo ya los pagué totalmente, o si yo ya le pagué 10, no me puedes pedir 20 porque es que yo ya te pagué 10. ¿Cuánto te debo? 10, no 20. Sí, ya te pagué la mitad. Ese es el pago total o el pago parcial. O cuando las obligaciones no son de dar dinero, sino de hacer o de no hacer, yo puedo decir, es que yo ya cumplí, yo ya hice la obra para la que me contrataste. O que el negocio o acto jurídico que vos estás esgrimiendo es nulo. Entonces, ¿cómo me vas a exigir el cumplimiento de un acto nulo? ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Mire que todas esas excepciones, todas estas excepciones, ¿qué es lo que pretende usted hacer con todo esto? Decir que usted no puede darle la razón al demandante, que usted no le puede conceder las pretensiones al demandante porque existe una situación que deja sin fundamento esa pretensión, que no le permite al juez darle la razón al demandante. Entonces, eso es a eso es a lo que se refieren las excepciones de mérito. Las excepciones previas, como les decía, que es el otro tipo, que no la estamos teniendo en cuenta aquí, lo que intentan es decirle al juez, no, usted no puede iniciar el proceso porque ese proceso no cumple con un requisito, porque ese proceso tiene un problema de forma, ¿sí? Pero yo no ataco el fondo. Por eso es que usted acá en este cuadrito ve que se llaman excepciones de mérito o fondo, ¿sí?
Porque esto lo que ataca es el fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto aquí? Véalo, este es el fondo, vea, ¿sí? El núcleo, lo que ataca es el núcleo de la demanda, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Entonces, la contradicción, que es el derecho a controvertir, no es lo mismo que la contestación, que es el acto procesal por medio del cual se controvierte la demanda, ¿sí? Por medio del cual se controvierte la demanda. La contestación es ese acto procesal y el núcleo de la contestación son las excepciones, en específico la excepción de mérito o fondo, que es la que va a atacar directamente la pretensión. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Pregúnteme. De ayer, pues es que tú estabas dando las características del derecho de acción y llegamos hasta que era derecho abstracto, pero nos faltó definir el derecho autónomo. ¿Qué es derecho autónomo? Sí, tiene usted toda la razón que nos faltó eso. Sí. Vamos a mirarlo de derecho autónomo. Deme un segundo. Pero sí, gracias. Menos mal me acordó de esa para que no se nos vaya a olvidar ese punto. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabé de decir? Dígame. Profe, yo siempre he tenido una duda con respecto a las competencias. Y es que si en las ramas del derecho también se da, o sea, me refiero directamente con el abogado, porque hay abogados que son especializados en una rama y a veces se meten en otra, ¿sí? En unos casos, entonces, ¿ahí qué pasaría? Ahí ya estamos hablando del terreno de lo ético, pero yo creo que eso se debería regular más, porque es que los abogados son como los médicos, es decir, cuando usted se gradúa de abogado es como la persona que se gradúa de médico, es un médico general y usted sale como un abogado general, ¿cierto? El médico general, ¿qué puede hacer? De todo, sí, él puede hacer de todo, pero no se especializa en nada. Es decir, el médico general puede identificar si usted tiene alguna enfermedad de tipo general, ¿sí? Y puede remitir, si es necesario, donde un especialista. Los abogados somos iguales. Los abogados nos especializamos en unos temas específicos. Y es falso, al menos no en la mayoría de las personas, que una persona sepa de todo. ¿Sí? Usted puede conocer de todo, pero usted no es especialista en todo. Eso es falso. Entonces, el primer síntoma de que hay un problema de ética es el abogado que dice que sabe de todo. El abogado que coge todos los procesos, eso es falta de ética. ¿Ya? Porque usted tiene que decirle a la persona y usted tiene que coger los procesos para los que usted sabe. ¿Sí? Y es igual, si a usted lo van a operar de corazón abierto, usted no busca un médico general, usted busca ¿qué? Un experto. ¿Cuál es el problema? Que las especialidades en medicina son equivalentes a las maestrías en derecho. Y el problema es que en derecho, aquí en Colombia, no hay maestrías específicas. Usted tiene las especializaciones. Pero las especializaciones de derecho no son iguales que las especializaciones de medicina. La especialización de derecho es casi que un diplomado largo, un diplomado de un año. ¿Sí? Y el otro problema que agrava el asunto es que las maestrías son generales. Usted aquí en Colombia encuentra maestría en derecho penal o maestría en derecho procesal. Son las poquitas que yo encontré. Yo, por ejemplo, cuando iba a estudiar la maestría, quería hacer una maestría en derecho de familia, que es el área en la que yo me especializo. Pero no encontré ninguna. Todas eran maestrías en derecho. Lo mejor que yo encontré fue que en EAFID estaba la maestría en derecho, pero tenía área de profundización o énfasis. Entonces era maestría en derecho con énfasis en derecho de familia, o maestría en derecho con énfasis en derecho público, o maestría en derecho con énfasis en derecho penal, ¿sí? Entonces por eso fue que yo estudié allá, porque me daba la especialidad que yo quería, que era derecho de familia, que ese es mi tema, ¿ya?
Entonces, yo sé de Profe, derecho de pero, familia, ese es mi punto. Dígame. ¿esas maestrías solamente se dan aquí en Colombia o en otros países se puede hacer, se puede Se puede como hacer, pero más usted la tiene que directamente validar. con la rama? Usted lo tiene que validar. No, ¿sí? Por ejemplo, en inglés el título usted lo puede buscar como LLM. ¿sí? Esas son las maestrías en Derecho, LLM. ¿sí? Pero, por ejemplo, en España, en Argentina, en Chile, en Francia, usted sí lo encuentra como maestría o magister, pues, ¿cierto? Un máster en lo que fuera. Y en otros países sí hay maestrías específicas dirigidas, por ejemplo, maestría en Derecho Probatorio. Entonces, si yo hago, por decir, en otro país una maestría en la rama como tal y no es con tanto enredo como acá, entonces cuando yo la quiera validar acá, ¿va a valer como se valida acá o cómo va a ser? No, usted le validan el título. Obviamente, para hacer las validaciones, la vuelta se hace con el Ministerio de Relaciones Exteriores y debe cumplir unos requisitos, profe, es decir, que el estudio se haya hecho en una universidad, refería... Pero el título que usted obtiene es el título que le dieron en esa universidad. Por ejemplo, si usted hizo una maestría en derecho ambiental, por poner un penal. ejemplo, sí, o la que sea, sí, en cualquiera, en una rama bien rara del derecho, sí. En derecho minero. Bueno, que no haya acá de familia. En derecho minero, que es algo bien extraño, ¿sí? Entonces, usted valida el título y ya aquí es magíster en derecho minero de la universidad de, qué sé yo, la Sorbona. Pero implica que a la hora de hacer la validación, usted cumpla con los requisitos. Es decir, que el estudio sea dictado por una universidad reconocida, que se cumpla con un número de créditos específico, y tienes que aportar el plan de estudios, tienes que aportar las calificaciones, tienes que aportar una cantidad de cosas. Ellos validan que toda esa información que se dio está bien y entonces te dan el título de magíster en derecho de minero o el que sea que haga, sí se puede, claro. La gente lo que más busca son los países que tienen las mismas raíces del derecho que nosotros, es decir, Chile, Francia y España de cierta forma. Porque si usted hace estudios, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, como el derecho es diferente, digamos que es un poquito más difícil que haya la compatibilidad de lo que usted aprendió acá, allá con lo que aprendes acá, ¿cierto? Porque como todo el sistema es diferente, entonces se genera esa situación de que es más complejo. Sin embargo, usted puede ir a hacer un doctorado en Derecho a Harvard y aquí se lo valen, como por ejemplo Diego López Medina, el que escribió el Derecho de los Jueces y demás, él es doctor en Derecho de Harvard. Pero entonces con respecto a si la legislación de Colombia es igual a la de Estados Unidos porque Colombia trajo copia y pegue, entonces, ¿por qué no es igual? No, porque la legislación de nosotros no es igual per se. Nosotros tenemos cosas de allá, pero no es igual. La que nosotros sí es prácticamente idéntica es a la de Chile y a la de Francia. A esa sí fue cortar-pegar, pero nosotros traemos de allá elementos o cosas. Por ejemplo, el proceso penal acusatorio, como el que tenemos, es importado de Estados Unidos, pero no es el mismo. Nosotros hicimos un fenómeno que Diego López llama en la teoría impura del derecho la bastardización o hibridación del derecho. ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona el derecho penal en los Estados Unidos? Tenemos que existe la fiscalía, que es el ente que se limita a acusar, igualito que aquí. Se hace un proceso oral por audiencias, igualito que aquí. Pero la diferencia es que allá la decisión radica en un jurado. ¿Qué es el jurado? Una muestra heterogénea de la sociedad. Entonces se saca un número más o menos equivalente de hombres y mujeres y más o menos equivalente de todas las razas a la composición que tiene la sociedad. Entonces tenemos blancos, negros, chinos, latinos, ¿sí? Hombres y mujeres. Un grupo más o menos homogéneo que sea representativo de la sociedad. Y esas personas escuchan el proceso, ven las pruebas, escuchan las alegaciones y toman una decisión de manera personal y secreta.
Y ellos al final del proceso llegan y dicen se le declara culpable o se le declara inocente. Y el papel del juez es, además de dirigir el proceso, una vez se tiene el veredicto del jurado, él lo que hace es aplicar la norma. Entonces él dice, es inocente, listo, entonces sale para la calle. No, es culpable. Entonces venga, ese delito, usted es culpable de tal delito, de homicidio. Y entonces eso tiene una pena de tanto, y él da la pena. En cambio aquí no existe el jurado de conciencia. Aquí la decisión radica en el juez. Y a diferencia del jurado, que el jurado simplemente toma la decisión y el voto es secreto, aquí el juez no solo tiene que decir cómo resuelve el asunto, sino que además tiene que argumentar jurídicamente por qué tomó esa decisión. En cambio, al otro lado no. Entonces, mira, que si bien nosotros traemos cosas de afuera, cuando llegan acá, por eso habla Diego López de la hibridación o bastardización del derecho, porque llega acá y traemos algo de un sitio diferente que no acopla. Entonces lo que hacemos es que lo modificamos para que pueda encajar con el sistema de nosotros. Sí, como nosotros no tenemos jurado de conciencia, entonces eliminamos esa figura y modificamos lo que tenemos que modificar. Entonces, nosotros no somos parecidos a Estados Unidos en ese sentido. Nosotros somos más parecidos a Chile y a Francia, ¿sí? Y Estados Unidos se parece a Inglaterra, pues ya es donde viene el asunto, ¿cierto? Y nosotros somos parecidos a Francia y a España, ¿ya? Y si ya nos vamos para otros lugares del mundo, pues ahí sí cambia totalmente el asunto. Por ejemplo, en el Medio Oriente y demás, ya estamos hablando de una composición totalmente diferente, ¿ya? Pero aún así, aún cuando usted haga un estudio en un país que sea totalmente diferente la legislación acá, si se cumple con las reglas para homologar, se lo pueden homologar, ¿ya? Alemania para constitucional, sí, Alemania es brutal para constitucional y para el penal también es, mejor dicho, la machera. Dígame. Gracias. No, si no, una diferencia. Espéreme, Esteban, un momento que Jennifer iba a cerrar ahí, dígame. Pues por eso le había preguntado con respecto como a los abogados y con los estudios en otros países, porque como usted mencionaba de que aquí no habían esas maestrías, entonces uno a ir a otro país y querer seguir acá ejerciendo, pensé que cambiaba como el título, pero ya dices que se homologa, así Sí, no sí. esté esa maestría. Sí, lo que te digo, Diego López es Gracias. aquí en Colombia doctor en Derecho de Harvard, ¿sí? Aquí le valen. Esteban, dígame, ¿qué me iba a preguntar? No te escucho bien, te escuchas como un transformer. Dígame, repítame otra vez, a ver. Que si una diferencia que pesaría mucho respecto a Colombia y Estados Unidos no sería como el sistema jurídico que manejamos, respecto a que ellos tienen más una jurisprudencia. Sí, claro, esa es una de las principales, que nosotros somos aquí muy pegados a, existe la ley tal, artículo tal, inciso tal, ¿sí? En cambio, si ellos dicen, un momentico, por allá hace 30 años se resolvió un caso similar a este, el caso del señor Brown contra la señora White, y entonces en ese caso se dijo que tal cosa y tal cosa y tal otra, entonces se deben aplicar las mismas reglas a eso, porque es lo que se llama el precedente judicial. Entonces, en esos eventos, allá en Estados Unidos es muy importante el precedente, porque el juez, a medida que va dando las sentencias, va creando el derecho y va diciendo cómo se resuelven diferentes cosas. Entonces, los nuevos jueces tienen que tener en cuenta lo que se decidió atrás. No es como acá que van mirando es lo que dice el legislador, cuál es la postura del legislador, sino que en esos países del common law, lo que se hace es que el derecho se va creando no por el legislador tanto, sino por el juez, que es el que va interpretando la ley y va diciendo cómo esa ley se aplica al caso concreto. El legislador lo que hace es sacar una norma general y abstracta, pero la aplicación de esa norma directamente al caso concreto se hace por medio de las interpretaciones de la ley. Por ejemplo, se dice en el derecho penal que matar está prohibido, pero que si usted lo hace en legítima defensa, se exime de responsabilidad. Listo, perfecto.
¿Qué es legítima defensa? ¿En qué caso se da legítima defensa? ¿Cuándo no se da? Eso es lo que hacen los jueces. Entonces los jueces, mediante la evaluación de casos específicos, van diciendo, en este caso, si pasa esto y lo atacan así y usted responde así, de esta manera, sí es legítima defensa. Pero si usted hace esto después de que le hicieron esto, entonces no es legítima defensa. ¿Sí? Entonces, la persona en el futuro que llega a evaluar un caso, si es legítima defensa o no, tiene que tener en cuenta lo que se decidió antes en otros procesos similares y lo que se dijo que sí constituía y no constituía. ¿Sí? Entonces es un modelo en el cual las decisiones judiciales tienen muchísima más importancia que acá. Acá vos te sentás con un código a revisar cuál es la ley que te da la razón. Allá vos te sentás con archivos de sentencias a revisar cuál es la sentencia que se acopla mejor a tu caso para que el juez falle de la misma manera. Sara. Profe, volviendo un poquito al tema de la clase, no se me ha olvidado lo de la característica, ya enseguida lo explico, dígame. Ok, para tener claridad, la contestación entonces es lo que yo le estoy diciendo a la otra persona para defenderme. Sí. ¿Es eso? La contestación no tiene pretensión. La contestación es un acto única y exclusivamente de defensa. En la contestación usted no pide nada, no puede pedir nada. Mire que en la demanda yo sí pido, yo le digo, señor juez, deme esto y deme aquello, deme lo demás allá y lo demás acá y lo que me dé la gana de pedir lo puedo pedir, siempre y cuando que yo tenga la legitimación en la causa para pedirlo y los fundamentos, porque acuérdese que dentro de la demanda yo tengo que decir por qué es que estoy pidiendo eso. Los fundamentos fácticos, que son los hechos, y los fundamentos jurídicos. ¿Listo? En la contestación, lo que yo hago es controvertir, defenderme de lo que se dijo en la contestación, en la demanda, perdón. Entonces, yo lo que hago es simplemente defenderme. Digo, ¿acepto o no acepto las pretensiones? Digo si todos y cada uno de los hechos me tengo que referir diciendo si son ciertos o no son ciertos, ¿sí? Y por qué razón no son ciertos, ¿sí? Tengo que desvirtuar las leyes que él dijo, decir si esa ley no se puede aplicar así o si hay otra que me da la razón a mí. Yo también puedo pedir las pruebas para demostrar. Cuando yo digo que un hecho es falso y que yo digo que eso no es así, entonces yo tengo que probar que ese hecho es falso. Entonces pido pruebas. Pero yo no tengo pretensión. Además de eso, la guinda del pastel son las excepciones. Las excepciones es la forma como yo voy a destruir la pretensión, como yo la voy a atacar. Porque si este man está diciendo que yo le debo 100 millones de pesos, yo voy a decir, es que yo ya pagué los 100 millones. Y lo tengo que probar. No basta con decir, los pagué. No, tengo que decir, a ver, muestre cómo los pagó. Mire aquí el recibo de pago firmado por el demandante. Y mire aquí los extractos bancarios en los que dice que se hizo la transferencia de la cuenta del demandado al demandante. Eso demuestra entonces que hubo un pago efectivo de la obligación y que no se puede reclamar entonces otra vez, porque sería un pago de lo no debido. ¿Listo? Entonces, mira, que la demanda implica que yo puedo pedir lo que quiera siempre y cuando tenga los fundamentos y la contestación implica controvertir únicamente. ¿Qué pasa si yo quiero pedir algo? Me toca hacer una demanda. Profe, entonces las excepciones van dentro de la contestación. Las de mérito. Las excepciones previas van en un escrito aparte. Porque esas son en las que yo le digo, señor juez, no inicie el proceso, ni siquiera lo lea, que ese proceso está malo. Usted no lo puede iniciar. Tiene un problema. Usted no es el competente. Usted no tiene jurisdicción. ¿Sí? No se cumplieron con los requisitos. Ni siquiera pierda el tiempo leyéndolo, que hay un problema. Por eso esas van antes. Por eso esas van, perdón, en un escrito aparte. ¿Listo? Y en la sentencia, lo que el juez hace es evaluar las pretensiones y evaluar las excepciones. Y teniendo en cuenta las pruebas que se aportaron en la demanda y en la contestación, el juez dice a quién le da la razón. Si las excepciones triunfaron o si las excepciones no triunfaron y lo que triunfaron fueron las pretensiones. Y entonces el juez decide a cuál de los dos le da la razón, si al demandante o al demandado. Así es como funciona. ¿Listo? Muy bien, vamos a completar la característica que nos había quedado faltando de la clase pasada. ¿Sí? Recuerden que estábamos hablando de las características y dijimos que era un derecho público, ¿sí?
porque el Estado es el encargado de responder a ese derecho de acción, es el encargado de entrar a resolver el conflicto, que es un derecho subjetivo porque es inherente a todo sujeto de derechos, aquí lo acabamos de decir, que ese es el requisito para la acción, ¿sí? Es un derecho abstracto porque yo puedo solicitar que se resuelva un conflicto, pero no tiene un contenido. Yo no tengo que tener un derecho subjetivo. Yo simplemente, por el solo hecho de ser persona, puedo solicitar que el Estado me resuelva un conflicto, sin que eso esté vinculado a que me resuelva un conflicto en penal, que me resuelva un conflicto en civil, que me resuelva un conflicto en civil, pero por esto y esto y esto. No, yo tengo el derecho a solicitar que se me resuelva un conflicto. Punto. Y la última característica, que no la terminamos ayer, fue que es un derecho autónomo. O sea, el derecho de acción es autónomo, porque no depende del derecho procesal, no depende del derecho civil o del derecho penal o del derecho laboral. Aun cuando cambien los códigos, aun cuando cambien las leyes, usted sigue teniendo el derecho para solicitar que el Estado resuelva un conflicto. Entonces, aun cuando se cambien las normas, usted sigue teniendo el derecho. ¿Sí? Es un derecho autónomo porque tiene presupuestos, requisitos, teoría, naturaleza jurídica, teorías explicativas sobre su naturaleza. Si usted busca del derecho de acción en los libros, usted va a encontrar unos desarrollos gigantescos. Las teorías de la acción, la naturaleza jurídica de la acción, las teorías que la explican, normas que la regulan específicamente, ¿sí? No necesita de otra cosa. No depende de nada. ¿De qué depende? De que usted sea un sujeto de derechos para ejercer el derecho de acción. Por eso es autónomo, porque no implica otro derecho adicional, ¿sí? Por eso es un derecho autónomo. Porque si usted es un sujeto de derechos, tiene derecho de acción. Tiene derecho a exigir que el Estado le resuelva un conflicto. ¿Para qué? Para evitar la violencia, para mantener la convivencia pacífica en el país. Y la acción como tal tiene pero muchísimo desarrollo. Aquí porque uno en esta materia, a mí no me gusta tanto entrar en profundidad sobre las diferentes teorías y entonces que la teoría monista, que la teoría dualista, que la teoría clásica, que la teoría ecléctica. ¿Sí? Porque yo quiero que las clases sean más prácticas, más mostrar cuáles son las herramientas reales en las cuales usted va a poder utilizar esto que estamos viendo. ¿Sí? Esa profundización teórica me parece a mí que es más adecuada para unos niveles superiores, para posgrados, maestrías, doctorados, etcétera, cuando yo quiero profundizar en la filosofía del derecho, en de dónde surge el derecho de acción, cuál es la razón de que exista ese derecho, cómo lo caracterizo frente a los otros derechos, o sea, es decir, ¿dónde está? ¿Sí? Es un derecho que está más arriba que otros, es un derecho fundamental, no es un derecho fundamental, es de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, ¿sí? Entonces, sobre eso hay cualquier cantidad de teorías. Usted busque un libro de teoría general del proceso y fíjese en la parte de la acción y encontramos unos desarrollos gigantescos sobre esto, porque es totalmente autónomo. ¿Ok? Profe, disculpe. Dígame. ¿Podríamos considerar ese derecho de acción como un derecho sustancial? En parte. Por el hecho de tenerlo. Yo creo que más que sustancial es un derecho constitucional. O sea, yo lo pondría incluso más arriba. Porque es que de ese derecho depende la sociedad. O sea, cuando yo lo analizo en macro, nos voy a lo más macro que tengo. Lo que yo les decía, con lo que yo inicié la clase. El hombre vive en sociedad. De esa sociedad surgen los conflictos. Se crea el derecho sustancial para regular la vida de las personas y el derecho procesal para poner en práctica ese derecho sustancial y tratar de resolver los conflictos de manera pacífica. Entonces yo creo que es constitucional porque del derecho de acción, de la posibilidad de resolver los conflictos de manera pacífica, mediante la intervención de un tercero supraordenado llamado juez, que representa al Estado,
y que va a resolver el conflicto de manera pacífica, pero imponiendo su decisión frente a las personas, frente a los dos extremos, demandante y demandado. Eso, en la medida en la que esos derechos se puedan resolver así, que esos conflictos se puedan resolver así, perdón, se mantiene la convivencia pacífica. Si los jueces fallan en un estado, o sea, el estado falla, eso sí, olvídese. Son de esas cosas que son demasiado importantes, o sea, que son las claves fundamentales del Estado. Ese es uno de ellos, que la gente pueda resolver los conflictos de manera pacífica y no como unos salvajes, pues, con la ley del más fuerte, ¿sí? Entonces, ese derecho es clave. Decime, David. La reconvención está dentro de la contradicción. Sí, pero es la mezcla de las dos, porque recuerde que yo le dije que en la contestación usted no puede pedir nada. Pero lo que usted sí puede hacer es que si usted necesita pedir algo, es reconvenir o contrademandar. Pero entonces, ¿cómo hace eso? Ejerciendo una nueva acción en contra de quien lo ha ejercido, ¿cierto? Entonces, la reconvención se le da a quien se está defendiendo, a quien controvierte, pero es hacer una nueva demanda, o sea, que es ejercer de nuevo el derecho de acción, ¿sí? Profe, pero entonces, yo ataco mediante una demanda, me defiendo, y en esta defensa también puedo presentar, ¿qué? Una demanda, o sea, que yo estoy volviendo a empezar el ciclo, ¿sí? Y si yo controvierto, entonces, si yo controvierto con una demanda de reconvención, entonces la persona tiene derecho a contestar la reconvención. De la misma forma, contestación y excepciones de mérito. Y esta demanda tiene que tener lo mismo. Esa demanda tiene pretensiones, hechos, fundamentos, todo. Y el otro se refiere a ello. Entonces es como si tuviéramos las dos acciones, acción, reconvención, ¿sí? Perdón, acción, contradicción y después otra vez, acción y contradicción. Profe, pero cuando se presenta la reconvención, entonces, ¿es un proceso diferente o está dentro del mismo proceso? Dentro del mismo proceso se analizan las dos cosas, pero son dos demandas diferentes. Tenemos la demanda original en la cual la persona aduce unas cosas, si tiene unas pretensiones. Y esas pretensiones están basadas en unos hechos. Y tenemos la demanda de reconvención, donde la persona dice otras cosas y tiene otras pretensiones y está basada en otros hechos y en otros fundamentos de derecho. ¿Y la reconvención cuándo se puede dar? ¿O qué se... Usted la presenta dentro del término que usted tiene para contestar, pero es como la acción. Usted puede demandar por cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el requisito para presentar una demanda de reconvención? Que usted haya sido demandado y que usted dentro del término de la contestación, además de la contestación, usted quiere pedir algo. Usted quiere realizar unas pretensiones en contra de quien lo demandó. ¿Sí? O sea, usted le quiere devolver la pelota. Entonces, el requisito es que usted haya sido demandado y quiera ejercer una demanda en contra de quien te demandó. ¿Ya? Y entonces lo que se hace es que se tramitan los dos procesos a la misma vez. Un ejemplo, yo demando en reivindicación de bien inmueble. Entonces yo digo, el señor Daimer Álvarez se encuentra en una finca que es de mi propiedad. Hágame el favor y ordénele al señor Daimer que me devuelva mi finca. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer Daimer es contestar esa demanda y decir el por qué no está de acuerdo, referirse a los hechos y demás. Pero además él dice, un momentico, es que yo no la voy a devolver porque yo soy un poseedor de buena fe. Es más, yo voy a solicitar que se me declare dueño de esa finca. O sea, tan no la voy a devolver que voy a solicitar que se me declare dueño. Entonces, ¿cómo lo hace? Dentro del término para contestar, él instaura una nueva demanda que se llama contrademanda o demanda de reconvención y dice, un momentico, yo necesito que le quite el derecho real de dominio de la finca a Daniel por prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, que yo llevo más de 10 años, más de 5, porque es de buena fe, poseyendo esta finca, ejerciendo actos de señor y dueño. Por lo tanto, yo he adquirido el derecho de dominio que tenía Daniel. Entonces, extíngale el derecho a él
y démelo a mí. Entonces el juez tiene que analizar las dos cosas. Primero, la pretensión de Daimler de volverse dueño por prescripción. Si eso falla, si el juez dice, no, usted no tiene las condiciones, usted no es poseedor, usted no ha ejercido actos de señor y dueño, usted no tiene el término, entonces el juez le niega esa pretensión. ¿Sí? Y entonces ya después pasamos a mirar la demanda original, porque si Daimler no tuvo razón, entonces tenemos que mirar la original. Ahora bien, si él no es poseedor y no va a adquirir por prescripción, entonces él está privando de uno de los derechos que contiene el derecho real de dominio. El derecho real de dominio tiene el uso, el goce, el usufructo y la disposición, ¿sí? Entonces, él tiene la tenencia del bien, es decir, el uso y la disposición y el goce del bien, y se los debe retornar a quien es propietario, ¿ya? O sea, la demanda de reconvención es la forma como la persona dice, hey, pero yo también necesito pedir algo, listo, formule una demanda. Porque la contestación no te permite pedir nada. La contestación es simplemente un acto de defensa, ¿ya? ¿Entendido o no quedó claro? Profe. Profe, entonces usted dice que en la contestación de la demanda, pues como tal, usted no puede pedir nada. Ahí, por ejemplo, en el caso que estabas exponiendo de los 100 millones de pesos que se le indemniza o algo así, ahí uno no puede decir como, bueno, yo no le voy a dar esos 100 millones de pesos porque yo, por ejemplo, ya te había dado unos 45 antes o te había dado 30. No, eso sí lo puedes decir porque mira que ahí vos te estás defendiendo, vos estás diciendo, yo no le voy a dar la plata porque es que yo ya te había dado antes. Ok, entonces... Usted ahí lo que no puede hacer es decir, no, momentico, yo no le voy a pagar los 100 millones, deme 100 millones a mí. Usted no puede decir eso. Okay. Eso no significaría pedir, simplemente le puedo decir, te voy a dar los 55 restantes o los 30 restantes. Sí, ahí no o sea, estaría... que yo te puedo decir, yo ya te pagué parcialmente, no son 100, son 90. Yo no te debía plata, te debiera una cosa. Mira que nosotros cambiamos la cuestión. Okay. O vos, yo no te debo a vos, el que te debe es otra persona, ¿sí? O el despido fue con justa causa, entonces yo no tengo por qué indemnizarlo. ¿Sí? Usted no era mi trabajador, usted era mi socio, ¿cómo que trabajador, hermano? Si usted y yo montamos la empresa, ¿cómo que mi trabajador? Sí, a ver el contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo que usted presentó es chimbo, eso no es cierto. Esa no es mi firma. Entonces, mira que vos ahí lo que haces es atacar lo que la persona está aduciendo. Vos le atacás el fundamento a él. Eso es lo que hacen las excepciones de mérito. Atacar el fundamento de la pretensión y decir, no, yo no le voy a pagar todo eso porque es que ya le pagué, porque, en fin. Pero si usted quiere que a usted le den los 100 millones, usted dice, es que yo no los tengo que pagar a usted es el que me los tiene que pagar a mí. Ahí sí le toca hacer una demanda a usted, que se llama como demanda de reconvención. ¿Entendido, Mariana? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Profe. ¿Quién más tiene dudas? Dígame. Esa demanda de la que usted acaba de decir de recompensación es parecida a lo que se llama la apelación. No. No, ¿cómo es que es tu nombre que aparece? Es como Moto E5. Nermin. Nermin Moto. Ajá. Nermin, vea, las apelaciones y eso es el recurso que se tiene cuando ya el juez decide el conflicto. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que usted hace la demanda y contesta la demanda. Entonces se abre el proceso y dentro del proceso, ¿qué es lo que se hace en un proceso judicial? Se practican las pruebas que se dijeron en la demanda. Recuerde que yo le dije a usted que dentro de la demanda usted tenía que presentar las pretensiones, es decir, ¿qué es lo que usted quiere? Esas pretensiones las tiene que fundamentar en unos hechos. Usted tiene que decir, yo estoy pidiendo esto por esto, por esto, por esto, por esto. Pero usted tiene que demostrar que esos hechos son ciertos. ¿Cómo se hace? Con las pruebas. ¿Listo? Y en la contestación, yo tengo que referirme a eso. Entonces yo tengo que decir, no, eso no es cierto. Eso es falso. Y si yo digo eso, tengo que demostrar por qué eso es falso. Entonces pido unas pruebas para demostrar por qué es falso. ¿Sí? Por ejemplo, esa no es mi firma. Ese contrato no es válido. Esa no es mi firma. Y pido como prueba un perito grafólogo que compare mi firma con esa firma y dé un peritaje diciendo si sí es o no es. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, lo que hace el juez es, después de haber revisado las pruebas que se presentaron en la demanda y se presentaron en la contestación, él toma una decisión en la sentencia. Pero las personas
tenemos la posibilidad de hacer que esa decisión la revise un superior jerárquico, un juez más especializado y más experto. Eso se hace por medio del recurso de apelación. Entonces, cuando el juez ha dado la sentencia, la persona que no está de acuerdo, que dice, no, este juez no valoró bien las pruebas, este juez se equivocó interpretando la ley, este juez cometió un error garrafal aquí. Cualquier razón, la persona puede pedir la apelación. La apelación es que el superior jerárquico, el juez más especializado, entonces si teníamos los jueces municipales, entonces que el juez de circuito. Si eso lo dio un juez de circuito, entonces los tribunales, ¿sí? Que ese superior jerárquico revise la decisión del inferior y revise si esa persona la tomó correctamente o si por el contrario cometió un error. Y en caso de que haya cometido un error, pues entonces que lo corrija, ¿cierto? Y que me diga cuál es la verdadera cosa. Entonces, la apelación es eso, es solicitar que el superior jerárquico revise la decisión del inferior, ¿sí? Porque como las sentencias son tan poderosas, la sentencia es un instrumento que puede crear situaciones, que puede terminar situaciones, que obliga a, que le puede privar de la libertad a alguien, ¿sí? Que le puede quitar los bienes a alguien, le puede quitar derechos, darle derechos, ¿sí? A usted con una demanda la pueden volver hijo de alguien, hija de alguien, ¿sí? Con una demanda le pueden quitar los papás, como en el caso de la adopción. Con una demanda le pueden quitar la libertad. Y en algunos estados le pueden quitar a uno la vida y todo, ¿sí? Donde hay pena de muerte. Entonces las demandas son las sentencias, perdón, son instrumentos muy poderosos. Por esa razón, tiene usted la posibilidad de que alguien más especializado, un superior, la revise, pero eso solo se puede hacer una vez, ¿sí? La sentencia de primera instancia y que la revise el de segunda. La demanda de reconvención no es eso. La demanda de reconvención es que yo también quiero atacar a quien me demandó. Yo también quiero pedir algo. Yo también quiero solicitar algo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Instauro una demanda en contra del que me demandó a mí. Profe, eso tú dices que es un acto de defensa, la demanda de reconvención. Es un acto de defensa y de ataque, porque usted tiene el derecho también a pedir algo. Todos tenemos el derecho de acción, ¿cierto? ¿Dónde se hace? Cuando yo soy demandado, ahí se me activa esa posibilidad, se me activa la posibilidad de ejercer el derecho de acción. Todos podemos demandar, ¿cierto? Lo que pasa es que la demanda de reconvención tiene como requisito que yo haya sido demandado y que yo quiera demandar a quien instauró la demanda en mi contra, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo hago? Ejercer el derecho de acción, ejercer que, hey, un momentico, es que yo también me siento ofendido, yo también necesito que el juez entre a resolver ese conflicto y lo voy a hacer instaurando esta demanda en contra del que me demandó y lo voy a hacer con esta pretensión tan, ¿sí? Es por eso, o sea, la contestación es un acto de defensa exclusivamente y la demanda es un acto de ataque, lo podríamos decir. Entonces, yo en la contestación no puedo atacar. ¿Qué es lo que hago? Ejerzo una demanda, que es el acto de ataque, ¿ya? Igual la demanda de reconvención, ustedes la ven en procesal civil general y en esa materia se meten en profundidad con las demandas, los requisitos de la demanda, la contestación, los requisitos de la contestación, cómo se hace una contestación y después se habla de la demanda de reconvención y de la contestación de la reconvención. ¿Quién más tiene alguna duda? Listo, profe, gracias. ¿No más dudas? No. Muy bien. No, sigamos. Recuerden, no, pues sigamos ya vamos a terminar el tema. Dígame. Está bueno. Es que yo tengo una cuestión entonces. Cuando, por ejemplo, Felipe Díaz nos habló de un caso de él, y él nos habló de que alguien que metieron preso sin justa causa, él volvió a demandar al Estado. ¿Se podría hacer un caso? Sí, pero no es una demanda de reconvención, eso es una demanda normal. ¿Por qué? Porque él no demandó a la fiscalía, él demandó al Estado colombiano por haber realizado un procedimiento que no era, ¿sí? Porque él no fue el que mató a Pedro Pérez. Y eso pasa mucho, ¿sí? Que el Estado la embarra demanda en un proceso y no tiene que ser un proceso penal, puede ser cualquier proceso. Dígame esto, yo demando pidiendo los alimentos que me debe mi padre que nunca me pagó, ¿sí? Y yo soy una persona de bajos recursos, estoy jodido. Y el juez tasa los alimentos mal y me dan la cabeza, me tumban
Él me debió haber dado 100 millones y me dan 50. ¿Sí? Los alimentos no son una fuente de riqueza. Los alimentos son ¿qué? Lo que yo necesito para vivir, lo que yo necesito para subsistir. Entonces, si usted me da a mí la mitad, me jodés, porque me estás dando la mitad de lo que yo necesito. ¿Sí? Imagínense que un pan valga 1.000 pesos. Si usted necesita comprar el pan o si no se muere de hambre, yo le doy 500. Una berraquera, no, es una putería, 500. Sí me ve el perjuicio. Entonces, ¿qué pasa si el juez calcula mal los alimentos? Si el juez es el que la embarra, usted podría demandar al Estado diciendo, un momentico, yo llamo para que se me resuelva el conflicto. Yo tengo el derecho, tanto que el juez me lo reconoce según las pruebas que yo practiqué. Pero a la hora de efectivamente resolver el conflicto y a la hora de darme lo que yo necesito, el juez me da la mitad. Entonces, señor Estado, como yo no puedo volver a demandar, porque la sentencia ya hizo tránsito a cosa juzgada, yo no puedo volver a presentar una demanda después de que se ha dado la sentencia, ¿sí? Para intentar de que cambien las cosas ya no se puede. Entonces, ¿quién es el que tiene que responder? El Estado. Porque el Estado, cuando yo le pedí el servicio de que entre a resolver el conflicto, la embarró. Entonces, necesito que me responda por ese daño que me ocasionó. ¿Ya? Y esto es una demanda de alimentos, ¿sí? No tiene que ser una demanda penal. Pero se hace no con una demanda de reconvención, se hace con una demanda independiente que va dirigida contra el Estado. Y esa demanda, según los factores que determinan la competencia, corresponde a lo contencioso administrativo, ¿sí o no? Porque el demandado es el Estado. O sea que la debe tramitar un juez administrativo. En cambio, la otra demanda, la que yo les dije, era una demanda de alimentos, o sea que era una demanda civil, de familia, o sea que le corresponde al juez de familia, ¿ya? Entonces, mira que son dos demandas totalmente independientes. Lo que pasa es que el error que se produjo en este proceso es el que me da la legitimación en la causa para solicitar esta otra demanda, porque ese error que me perjudicó me dio la calidad jurídica de ¿qué? De perjudicado, por eso, prácticamente de víctima de esa decisión incorrecta. ¿Entendido o no? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a terminar por hoy recordando que la próxima clase es el examen. Es decir, el jueves 30 de mayo es el examen. Ese día no habrá clase porque estaremos practicando el examen. ¿Listo? Entonces. ¿Mayo o abril? No, ya ni sé. De la semana que sigue, ya, el día que sea. Que busquen la otra semana y ese día es, ¿ya? Esa es la otra. El próximo jueves. Porque el viernes es festivo. El próximo jueves es la Profe, clase. de abril. De lo que sea, de octubre. Pero el de la otra semana. El de la otra semana, ese día del examen. ¿Listo? El día que sea. Estoy como el presidente de Perú que dijo que la cuarentena se levanta el 12 de mayo, el domingo 12 de mayo, y el domingo es 10. Entonces la gente quedó como, ¿se levanta el domingo 10 o se levanta el 12 que es martes? Sí, entonces estoy más o menos así, ¿listo? Entonces el próximo jueves, dentro de 8 días, el jueves no tenemos clase porque estaremos practicando el examen, ¿listo? En IVA interactiva. Y el viernes es festivo. Sí, entonces ese día no hay clase. Dígame, Tomás. Profe, usted dijo que iba a resolver hoy algunas dudas. Yo apenas tengo una. Ya voy para allá, Tomás. Listo, entonces, ya saben que... Espérenme un segundo, yo termino. Entonces, la próxima clase no vamos a tener sesión porque estamos realizando el examen. Se meten a IVA interactiva. Yo les mando un correo dándoles las indicaciones desde qué horas hasta qué horas está activo para que se presenten, para que se metan a la página y lo presenten. Y el viernes es festivo, entonces no hay clase. Listo. Ahora sí, hábleme, Tomás. Profe, yo no sé si todavía tenga fresca esa pregunta en la mente, pero fue una pregunta del examen. ¿Qué decíamos? Que yo creo que me tiré. Y buscamos. Era la de la menor de edad que alquilaba un local, o no sé si un apartamento a un hombre de otra ciudad, y ella también era de otra ciudad. Listo, sí me acuerdo cuál es la pregunta. Creo que eso ya lo había resuelto, pero no me acuerdo si lo resolví aquí. Como yo tengo dos grupos, a mí me cayó en internet. Listo, bien. Sí, pero eso ya lo había resuelto. La cuestión es esta, Tomás, para no dejarte con la duda. La pregunta dice así. Pedro
domiciliado en Envigado, le alquiló un local comercial que está ubicado en Río Negro a María, menor de edad, domiciliada en Medellín. Si Pedro quiere demandar en reivindicación del bien inmueble porque no le pagaron el canon de arrendamiento, ¿dónde lo debe hacer? Entonces, la respuesta es que aun cuando la persona sea menor de edad, el conflicto de ese punto es un bien inmueble, la reivindicación del bien inmueble. Entonces, en ese caso en específico, como es la reivindicación de un bien inmueble, debe aplicarse exclusivamente el fuero real. El fuero real del factor territorial dice que si el conflicto versa sobre un bien inmueble, de manera exclusiva se aplica, perdón, de manera exclusiva se vuelve competente el juez del lugar donde está ubicado el bien. De manera exclusiva, sin importar que las personas sean mayores de edad, que sean menores de edad, que sean interdictos, que sea, nada, donde está ubicado el bien, porque ese fuero es restrictivo, es excluyente. Solo hay dos fueros excluyentes, que son ese para cuando el conflicto es sobre un bien inmueble, cuando el origen, ¿sí? Cuando la pretensión versa sobre un bien inmueble, ¿ya? Y el otro fuero excluyente es el fuero hereditario. Si es una sucesión de manera exclusiva en el último domicilio del causante, no en el lugar de la muerte, no donde viven los herederos, no donde se firmó el testamento, el último domicilio del causante. ¿Listo? Entonces, como en este caso es ese fuero el que se aplica, no importa que sea menor de edad, mayor de edad, que sea verde, marciano, nada. El lugar donde está ubicado el bien, punto. ¿Ya? Así se resuelve eso, Tomás. ¿Quién fue el otro que me dijo? ¿Esteban o Diego? ¿Quién fue el otro que me habló? No, fui yo, pero era para consultarle lo del horario, pero ya usted lo dijo que nos decía. Ah, sí. O sea, a la hora de clase va a estar disponible el examen, pero desde qué hora hasta qué horas y cuánto tiempo tienen y todo, yo se los mando en un correo diciéndoles cómo les resuelvo cómo van a resolver el examen. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces nos vemos y la otra semana pilas pues para que hagan el examen, ¿ok? Profe. Recuerden, ya están montadas las clases de ayer en YouTube y ya enseguida monto esta. Dígame. El examen entra todo lo que hemos visto. Sí, acumulativo hasta el día de hoy. Claro, porque si le pregunto de esto, no, pues le hago 3 preguntas pendejas ahí. Acción, tal cosa, de contradicción y ponga su nombre, 5. No, tampoco. Listo, profe. Tampoco. No leo nada a nadie. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.